¿Puede el odio durar 25 años? ¿Puede una rivalidad definir toda tu existencia, alimentar cada uno de tus logros y envenenar cada uno de tus pensamientos? Ahora, imagina que descubres que la persona que más odias en este mundo, no te vayas, lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Imagina odiar a alguien durante 25 años. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que te romperá el corazón. No olvides suscribirte y comentar de qué país o ciudad nos está viendo. El martillo resonó en la sala, sentenciando no solo a una empresa, sino a un hombre. La empresa constructora Ramírez se declara en bancarrota. Todos sus activos pasan a manos de Constructora Herrera. En la primera fila, Alejandro Herrera esbozó una sonrisa helada, una sonrisa que había tardado 25 años en perfeccionar. Lo había conseguido. Había aplastado, humillado y destruido a su rival más odiado, Carlos Ramírez. Una guerra de un cuarto de siglo llegaba a su fin. Y él era el único vencedor. Pero lo que Alejandro no podía ni imaginar, lo que pasaría después. Para entender esta locura, tenemos que rebobinar el casete. 40 años atrás. Imagina a una joven de 19 años llamada María Esperanza Vázquez. Está sola, aterrada, con el corazón hecho pedazos y embarazada de gemelos. El padre, una sombra que se desvaneció, dejándola con una incertidumbre que pesaba como una losa. Sin dinero, sin apoyo, sin nada más que el peso de una decisión imposible. La lluvia golpeaba las ventanas del orfanato mientras una trabajadora social de rostro compasivo la miraba. El aire era pesado, asfixiante, y el silencio de la habitación solo era roto por el llanto de los bebés en la distancia. Con lágrimas que le quemaban la piel, María susurró las palabras que la perseguirían el resto de su vida. Solo puedo quedarme con uno. Cada sílaba era una puñalada. Se inclinó sobre la cuna de uno de sus hijos, lo besó en la frente y susurró, por favor, cuiden bien a Carlos. Juro que algún día regresaré por él. En ese instante, dos cunas idénticas sellaron dos futuros opuestos. Se quedó con Alejandro, entregando a Carlos a un destino incierto. Los gemelos crecieron como dos universos paralelos en la misma ciudad, separados por una brecha invisible. Alejandro, forjado en la necesidad, creció en un barrio humilde. Las calles polvorientas eran su patio de recreo, y el sonido de las sirenas, la banda sonora de su infancia. Vio a su madre trabajar hasta el agotamiento, remendando la ropa de otros, cocinando en una estufa prestada. No había lujos, no había juguetes, solo el conocimiento brutal de que cada centavo era una victoria y cada error, una catástrofe. Esta vida le inculcó una ambición implacable, una sed de poder para no volver a sentir la vulnerabilidad de la pobreza. Carlos, por otro lado, adoptado por la amorosa familia Ramírez, creció en la comodidad de la clase media. Tuvo una infancia llena de libros, de tardes en el parque y del incondicional cariño de sus padres adoptivos. Su educación fue impecable, su círculo social acomodado y su mundo, seguro y estable. Su ambición nació de un lugar de crecimiento y oportunidad, no de la privación. Ninguno de los dos tenía la más mínima idea de que en algún lugar, al otro lado de la ciudad, existía un rostro idéntico al suyo. Un reflejo perdido de su propia alma. El destino, con su ironía macabra, los volvió a juntar 20 años después. El campo de batalla, una licitación para construir el centro comercial más grande de la ciudad. A un lado de la mesa, un joven y ambicioso Alejandro Herrera, con la mirada aguda de quien ha luchado por cada pulgada de terreno. Al otro, un carismático y seguro Carlos Ramírez, con la sonrisa de quien ha sido amado. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron, sintieron una descarga eléctrica. No era reconocimiento, sino una familiaridad extraña, casi violenta, envuelta en una competencia feroz e inexplicable. Hay algo en ese hombre que me revuelve las tripas, Elena le confesó Alejandro a su esposa esa noche, aún confundido por el encuentro. Se sentó en la sala de su pequeño apartamento, con la corbata aflojada y la mente en ebullición. Es como
como si viera mi propio reflejo en un espejo roto. Me irrita, me saca de mis casillas. No entiendo por qué lo odio tanto si apenas lo conozco. A kilómetros de distancia, en una casa más grande y tranquila, Carlos le decía algo similar a su madre adoptiva, con la voz llena de una frustración que no podía nombrar. No sé por qué, mamá. Cuando lo veo, siento un impulso irracional de destruirlo. Me mira con una arrogancia que no he visto en nadie, y me hace querer aplastarlo. Es tan familiar y a la vez tan insoportable. Carlos ganó esa primera licitación, y la victoria, lejos de ser un simple negocio, se convirtió en la chispa que encendió una hoguera. Para Alejandro, esa derrota no fue un contratiempo, fue una declaración de guerra. Durante los siguientes 25 años, esa guerra definió sus vidas, consumiendo sus días y noches. Sus empresas, Herrera y Ramírez, se convirtieron en los dos titanes del sector, enfrentándose en cada esquina del mercado. Se transformaron en los archienemigos por excelencia, sus nombres sinónimos de rivalidad. Si uno licitaba un proyecto de un rascacielos, el otro aparecía con una contraoferta imposible, sacrificando ganancias con tal de humillar al adversario. Si uno desarrollaba un nuevo barrio residencial, el otro construía uno más lujoso justo al lado, robándose la atención y el prestigio. La competencia profesional se desangró rápidamente hacia lo personal. El campo de batalla se trasladó de las salas de juntas a las sombras de la industria. Alejandro, un estratega implacable, ideaba planes para minar la reputación de Carlos. Saboteaba proyectos filtrando información confidencial a la prensa a través de cuentas anónimas, plantaba rumores sobre la calidad de los materiales de Carlos e incluso sobornaba a subcontratistas para que ralentizaran sus obras. Carlos, en respuesta, jugaba su propio juego. Le robaba a Alejandro clientes que llevaban con él toda la vida, seduciéndolos con promesas y métodos poco éticos, e intentaba cazar a los ingenieros y arquitectos más talentosos de la empresa Herrera, ofreciéndoles salarios exorbitantes. La guerra era total, y el respeto se había evaporado. Se pasaban el tiempo rastreando los movimientos del otro, obsesionados con la derrota ajena. En cada victoria, no había alegría, solo la amarga satisfacción de haber infligido dolor a su rival. La gente en el sector los observaba con una mezcla de miedo y fascinación. Eran el tema de conversación constante en almuerzos de negocios y eventos de gala. Son dos bestias, decían algunos. Dos fuerzas de la naturaleza que se alimentan la una de la otra. Pero lo más extraño, lo que nadie podía explicarse, era su increíble parecido físico. A menudo los confundían en eventos o restaurantes, con anécdotas que circulaban por toda la ciudad. Me acabo de encontrar a Alejandro en el restaurante. Me dijo que estaba cenando con su mujer, contaba un socio de negocios, solo para ser corregido. No, ese era Carlos. Alejandro está de viaje. Cuando la gente se armaba de valor para preguntarles directamente, ¿son hermanos?, la respuesta era siempre un gruñido violento. Jamás, respondían ambos con un asco visceral, una rabia inexplicable. Prefiero estar muerto antes que tener una sola gota de la sangre de ese hombre. Estaban luchando contra un espejo, contra su propia imagen, y su odio era tan ciego que no podían ver la verdad. Eran dos mitades de un todo, destinadas a encontrarse, aunque fuera para destruirse. Y entonces, llegó la crisis. La economía mundial se desplomó y arrastró a todos con ella. Alejandro, siempre más calculador y desconfiado, había diversificado, había sido cauto. Logró mantenerse a flote. Carlos, en cambio, siempre más noble y confiado, había arriesgado demasiado. Sus errores lo dejaron al borde del abismo. Y Alejandro no vio una crisis. Vio la oportunidad de su vida. El golpe de gracia. Orquestó la caída de su rival con la precisión de un cirujano. Compró sus deudas a través de terceros. Sobornó a inspectores para que paralizaran sus obras. Manipuló el mercado para asfixiarlo financieramente. Mientras firmaba los documentos finales que llevarían a Carlos a la ruina total, murmuró para sí mismo con un placer oscuro: «Voy a destruirte,
Carlos Ramírez, vas a suplicarme perdón de rodillas. El día del juicio, su euforia era absoluta. Al salir del juzgado, Carlos, con la mirada vacía y la voz rota, lo detuvo. ¿Estás contento? Después de 25 años, finalmente me venciste. Alejandro lo miró con una crueldad infinita. Contentísimo. Debiste rendirte hace años. Nunca fuiste un rival a mi altura. Esa misma noche, mientras Alejandro celebraba su victoria con el champán más caro en su ático de lujo, rodeado de sus abogados y socios, un sonido familiar interrumpió la risa y el tintineo de las copas. Era la melodía de su teléfono, una melodía que su madre, María Esperanza, había usado toda la vida. La urgencia en la voz del médico le heló la sangre. Su madre quiere verlo. Ahora. Alejandro sintió un escalofrío de alarma que no había experimentado en años. Dejó la copa a medio terminar y se precipitó al hospital, conduciendo con una velocidad imprudente a través de la ciudad nocturna. La encontró frágil, pequeña, el rastro de su vida desvaneciéndose en las líneas de su rostro. El olor a desinfectante del hospital se mezclaba con la débil fragancia de su perfume de toda la vida. Se sentó junto a su cama, sintiendo un vacío en el pecho que ninguna victoria podía llenar. Esperaba las últimas palabras de la mujer que le había dado todo. Lo que no sabía es que esas palabras iban a destruirle a él y a su mundo de una vez por todas. «Mijo», le dijo con un hilo de voz, «antes de irme, tengo que liberarme de un secreto que me ha carcomido el alma toda tu vida». Alejandro la escuchaba, ajeno a la bomba que estaba a punto de estallar. Aún tenía la euforia de su victoria, pero se sentía extrañamente hueco. Tú no eres hijo único. El mundo de Alejandro se inclinó. Un zumbido comenzó a crecer en sus oídos, opacando el sonido de los monitores. ¿Un qué? Tienes un hermano gemelo. María respiró hondo, una respiración dolorosa. Cuando nacieron, yo era tan pobre, tan joven. No podía con los dos. Tuve que dar a uno en adopción. Alejandro sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Un miedo ancestral, un pánico que no había sentido desde su infancia en el barrio, se apoderó de él. ¿Un hermano? ¿Dónde está? ¿Quién es? María Esperanza lo miró, y en sus ojos había 40 años de dolor acumulado, una tristeza tan profunda que le oprimía el pecho. Sus lágrimas rodaban por sus mejillas. Su nombre original era Carlos Vázquez. La familia que lo adoptó le cambió el apellido a Ramírez. El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. No puede ser. La sonrisa de su rival, los gestos, el parecido, todo encajó en un mosaico de horror absoluto. El odio que había sentido por ese hombre de la nada ahora tenía sentido. Era el odio de un gemelo por su otra mitad perdida. Aquella extraña familiaridad que sintió la primera vez que lo vio. La feroz competencia que había consumido su vida. Todo era el resultado de un lazo roto, un grito de su sangre por la mitad que le faltaba. «Carlos Ramírez, ¿es mi hermano?», balbuceó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Su madre asintió, las lágrimas finalmente liberadas. «Sí, mijo. Por 40 años los he visto en los periódicos, destruyéndose, y yo moría de dolor por dentro. Son hermanos, y se odian sin saberlo». Alejandro salió de esa habitación como un autómata, sordo, ciego. El hombre que había odiado con cada fibra de su ser durante 25 años. El hombre al que acababa de despojar de todo, era su otra mitad, su gemelo. El sabor amargo de la victoria se convirtió en ceniza en su boca. Condujo como un loco, con el veneno de 25 años de odio y el antídoto de una verdad insoportable luchando en sus venas. Las luces de la ciudad se difuminaban en un borrón de colores. La lluvia caía a cántaros, golpeando su auto con la furia que sentía en su interior. Los recuerdos de cada puñalada, de cada traición,
de cada palabra cruel dicha contra Carlos, se reproducían en su mente como una película de terror. Cada vez que había humillado a Carlos, se había humillado a sí mismo. Cada vez que lo había arruinado, había arrancado un pedazo de su propia alma. Llegó a la casa que ahora, legalmente, era suya. La mansión que había soñado poseer ahora era solo la tumba de su odio. Vio a Carlos fuera, metiendo las últimas cajas en su coche. Su rostro estaba cansado, vencido, y se endureció al ver a su verdugo. ¿Qué quieres, Alejandro? ¿Vienes a disfrutar de tu victoria? Ya me quitaste todo lo que tenía. Carlos. La voz de Alejandro se quebró. No podía formar una frase. Las lágrimas, lágrimas que no había derramado en décadas, corrían por su rostro. Tengo que decirte algo. Algo horrible. Carlos, desconcertado al ver a su enemigo de acero completamente roto, frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿No fue suficiente? Tú eres mi hermano. Las palabras flotaron en el aire frío de la noche, más pesadas que la lluvia. Carlos soltó una risa amarga, seca, casi de incredulidad. ¿Qué clase de broma cruel es esta ahora? No has arruinado solo mi empresa, también has perdido la cabeza. Pero Alejandro, entre sollozos, le contó todo. La madre común, la pobreza, la adopción, el secreto guardado durante 40 años, la historia de una vida de dolor y separación. Carlos se desplomó contra el coche, la realidad golpeándolo como un tsunami. Esa extraña familiaridad, esa competencia inexplicable, su obsesión. No puede ser toda mi vida. Las piezas del rompecabezas encajaron de la forma más dolorosa posible. El rostro de Carlos palideció, y su mirada se vació, cayendo en un shock profundo mientras el peso de la verdad lo aplastaba. Carlos, acabo de destruir a mi propio hermano, sollozó Alejandro, cayendo de rodillas en el asfalto mojado. Te lo he quitado todo. Tu empresa, tu casa, tu dignidad, y eres mi sangre. La lluvia se mezcló con sus lágrimas. Carlos lo miró, y en sus ojos ya no había odio, solo un abismo de asombro y dolor. La derrota de la corte no significaba nada comparada con esta verdad. 25 años odiándote, y eras la única familia de verdad que tenía en este mundo. Su voz era un susurro roto, una admisión de una soledad que ahora entendía. Se levantó, no para huir, sino para acercarse a Alejandro. Y entonces, por primera vez en sus vidas, se abrazaron. No era el abrazo de dos rivales, era el de dos mitades de un mismo ser que por fin se encontraban. Los hombros de Alejandro se sacudían con sollozos incontrolables, mientras Carlos lo apretaba con la fuerza de alguien que ha encontrado un tesoro perdido. Era el abrazo de la redención. Lloraron como los niños perdidos que siempre fueron. Toda esa energía, todo ese odio, había sido el amor de dos hermanos gritando por encontrarse, sin saber cómo. Un vacío que no sabían que tenían, se había llenado. Tengo que arreglar esto, dijo Alejandro, desesperado. Voy a devolverte todo. Te transfiero la empresa de nuevo. Los bienes, las acciones, lo que sea. Pero Carlos negó con la cabeza, una calma extraña en su voz. Alejandro, el daño ya está hecho. Los contratos están firmados. Legalmente, no hay marcha atrás. Se alejó un poco, lo miró a los ojos y le ofreció la mano. Tú me quitaste mi imperio, pero me devolviste algo que nunca tuve, un hermano. Entonces seremos socios, exclamó Alejandro, suplicando. Olvidémonos de las empresas, de todo. Hagamos una nueva. Constructora Herrera Ramírez. Hermanos unidos por fin. Carlos sonrió, una sonrisa triste pero genuina por primera vez. No, ni Herrera ni Ramírez. Olvidemos esos nombres, esas guerras. ¿Sabes? Toda mi vida sentí que me faltaba algo. Una parte de mí. Ahora sé que eras tú. Alejandro, en un acto de redención pura,
Tomó la carpeta con todos los documentos legales de la transferencia de activos y la arrojó a un contenedor de basura, prendiéndole fuego con un encendedor. La luz anaranjada de las llamas bailó sobre sus rostros, iluminando un nuevo comienzo. No me importan las leyes. Eres mi hermano. Todo lo mío es tuyo. Carlos detuvo su mano. No, hermano. Así no. Si de verdad somos familia, empecemos de nuevo. Desde cero. Pero esta vez, juntos. 6 meses después, María Esperanza murió. Murió en paz, viendo a sus 2 hijos a su lado, tomados de la mano. En el funeral, Alejandro y Carlos cargaron su ataúd, hombro con hombro, como siempre debió ser. No había tristeza en sus rostros, solo la profunda gratitud por la vida que les había dado una segunda oportunidad. Juntos, fundaron una nueva empresa. No se llamaba Herrera ni Ramírez. Se llamaba Constructora Hermanos Vázquez, recuperando el apellido de la mujer que los trajo al mundo. Su primer proyecto no fue un rascacielos ni un centro comercial de lujo. Fue reconstruir el barrio pobre donde uno creció y donde ambos nacieron. Utilizaron los recursos de la empresa de Alejandro para construir casas, escuelas y un centro comunitario, transformando el lugar que había sido el testimonio de la pobreza de su madre en un símbolo de esperanza y unidad. 2 años después, su empresa era la más grande y respetada del país. Pero eso era lo de menos. Habían recuperado 40 años perdidos. Se llamaban todos los días. Cenaban juntos con sus familias cada domingo. Sus hijos, que habían crecido como primos enemigos, ahora eran inseparables, formando una nueva generación de lazos irrompibles. Sus esposas, antes rivales, ahora eran las mejores amigas. En el aniversario de la muerte de su madre, de pie frente a su tumba, Carlos preguntó, ¿crees que mamá sabía que esto pasaría? ¿Que algún día nos encontraríamos? Alejandro puso una mano sobre la lápida. Estoy seguro. Las madres siempre lo saben. Ella esperó casi 80 años para volver a reunir a su familia. Y al final, lo logró. Esta increíble historia nos enseña que a veces, los lazos de sangre son tan fuertes que ni el tiempo, ni la distancia, ni siquiera el odio más profundo pueden romperlos. A veces, nuestro mayor enemigo es solo un reflejo de una parte de nosotros que nos negamos a ver. Es un recordatorio de que la redención no se trata de borrar el pasado, sino de usarlo para construir un futuro mejor. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí, demuéstralo reventando el botón de like. Y suscríbete, porque aquí contamos las historias que merecen ser escuchadas. Pero ahora te toca a ti, quiero leerte en los comentarios. ¿Conoces alguna historia familiar de reencuentro que te haya marcado? Comparte tu experiencia, porque historias como estas nos conectan a todos, sin importar en qué parte del mundo estés. Ahora les dejo un pequeño resumen explicando la historia por 2 expertos. Si quieres escucharlo, no os mováis, si no os espero en el siguiente video. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos material interesante sobre la mesa. Crónicas de rivalidades empresariales, estudios de dinámicas familiares, y secretos. Sí, secretos que duran décadas. Y todo parece confluir en una historia central. La verdad es que bastante potente. La de 2 hombres y un odio de 25 años. Exacto. Hablamos de Alejandro Herrera y Carlos Ramírez, titanes de la construcción. Su enemistad, casi define sus vidas enteras. Y los documentos que hemos visto sobre identidad, sobre relaciones tempranas, arrojan una luz muy particular sobre todo esto. Totalmente. Lo que queremos hacer hoy es destilar un poco las claves de todo este material, ¿no? Eso es. Usando esta historia de Alejandro y Carlos como hilo conductor. Claro. Porque plantea una pregunta fuerte. ¿Qué pasa cuando descubres que tu peor enemigo es, la única familia que te queda? Tremendo. Pues si te parece, empecemos por el final, o lo que parecía el final de esa rivalidad. Vale. La escena iniciada es impactante, ¿eh? Alejandro Herrera, triunfante. Acaba de ganar en el juzgado. La bancarrota de Constructora Ramírez. Fin de la partida, parece. Después de 25 años de guerra total contra Carlos. Sí,
Parece que ha conseguido la ruina de su rival. Pero, como decíamos, a veces esas victorias tan absolutas esconden algo más. Es que el origen de todo esto hay que irse 40 años atrás. La fuente principal lo detalla bien. María Esperanza Vázquez, la madre. Joven, sin recursos, embarazada de gemelos. Y toma una decisión durísima. Entrega a uno, Carlos, en adopción, a la familia Ramírez. Y se queda con el otro, Alejandro. Es que esto conecta mucho con lo que leímos sobre cómo esas separaciones tempranas, las circunstancias del nacimiento... Marcan trayectorias vitales. Totalmente. Vidas paralelas, ¿no? En la misma ciudad. Eso es. Alejandro, bueno, él crece en la necesidad y eso forja una ambición, digamos, implacable. Claro. Mientras que Carlos, en su familia adoptiva, clase media, pues desarrolla otro tipo de impulso. Crecen sin conocerse. Pero aquí viene lo interesante. Su primer encuentro profesional. Una licitación importante. Y la fuente describe una reacción extraña. Una hostilidad instantánea. Sí, irracional casi. Pero a la vez... Una familiaridad desconcertante. Exacto. Ambos lo comentaron luego. Ese rechazo visceral. La frase es fuerte, ¿eh? Hay algo en ese hombre que me revuelve las tripas. Hombre, es que, visto ahora, podría ser esa conexión oculta manifestándose como antagonismo puro. Algunas teorías psicológicas iban por ahí. Es una posibilidad, desde luego. Y esa chispa inicial, bueno, encendió una guerra de 25 años. Tela. Las tácticas que se describen. Sabotajes, filtraciones... Robo de personal, de clientes. Lo típico en conflictos empresariales, sí. Pero aquí parece... intensificado. Una animosidad personal brutal. Y luego está el tema del parecido físico, que todo el mundo notaba. Pero ellos lo negaban, con rabia además. Claro, es como una negación del libro. Rechazaban cualquier cosa que contradijera esa narrativa de odio que habían construido. Hasta que llega la crisis económica y actúa un poco de catalizador. Alejandro parece que fue más cauto. Quizá por su origen, no sé. Y sobrevive mejor. Sí, mientras que Carlos estaba más expuesto. Y Alejandro ve la oportunidad con él. Y justo después de esa victoria, le llega la noticia. Su madre está agonizando. Va al hospital. Y allí, María Esperanza, bueno, suelta la bomba. La confesión final. Tienes un hermano gemelo. Su nombre original era Carlos. La familia que lo adoptó, Ramírez. Uf. Imagina el shock. Alejandro acaba de caer en la cuenta. Es devastador. La victoria se vuelve ceniza. Horror puro. Todo encaja de golpe. El parecido, esa extraña familiaridad, el odio. Ha destruido conscientemente a su propio hermano. Tiene que buscarlo. Lo encuentra recogiendo sus cosas, derrotado. Y se lo dice. Tú eres mi hermano. Carlos no se lo cree al principio. Es normal. Pero luego, la verdad le golpea. Todas esas piezas sueltas. Encajan. El relato habla de un abrazo. Bajo la lluvia. El primero como hermanos. Ahí hay un giro. Alejandro, destrozado, le ofrece devolverle todo. Su imperio. Pero la respuesta de Carlos es tremenda. Me quitaste mi imperio, pero me devolviste algo que nunca tuve. Un hermano. Fíjate qué cambio de prioridades. Prioriza la conexión, lo recuperado. Exacto. Y Alejandro quema los papeles de la transferencia. Un gesto muy potente. Poco después, la madre muere, pero en paz, viéndolos juntos. Y a partir de ahí, bueno, fundan Constructora Hermanos Vázquez. Recuperan su apellido original. Y su primer proyecto muy simbólico, reconstruir el barrio donde nacieron, donde uno creció en la pobreza y el otro, bueno, nunca estuvo. Redención y unión. Sí, esta historia vista a través de todo el material que manejamos sobre rivalidad, familia, psicología, es que ilustra muy bien cómo esa energía negativa, el odio, puede transformarse. Exacto. Las cenizas de esa guerra se convierten en la base de algo nuevo, un vínculo redescubierto. Un caso de estudio realmente impactante, sí, que emerge de todo lo que hemos revisado. Y nos deja pensando, ¿verdad? Pues sí. Nos deja con una pregunta interesante, que resuena con varios temas de las fuentes. ¿De qué maneras, a veces totalmente inesperadas, se manifiestan los lazos que nos unen, incluso a través del conflicto más brutal o la separación más larga? Eso es.
cómo persisten esas conexiones, aunque creamos estar en polos opuestos. Da que pensar.